Ok. Este, ¿Crees que puedas hacer la presentación en grande? Solo que si la pongo en grande, no sé si también se vean las cuadrículas ahorita. Ah, ok. Entonces ya desaparece. Pues, ¿te desaparecen las cuadrículas? Ah, no, todo bien. Ah, perfecto. Súper. Está cargando, ¿no? Sí, sí está cargando. Sí. Listo. ¿Ya? ¿Ya puedo Sí. empezar? Ok. Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo de las biznaguitas y vamos a exponer sobre el tema de las araucariaces. Bueno, las araucariaces son árboles resinosos, generalmente de colores verdosos. Son monoicos o dioicos con ramas primarias verticiladas. Sus hojas son simples, persistentes, escamiformes, lineares, helicadas. Son opuestas o subopuestas, homomorfas o polimorfas, decurrentes o cortamente pecioladas. Sus conos masculinos y femeninos tienen una aparición tardía, generalmente en las ramas superiores. Los masculinos amentiformes, solitarios o agrupados. Los microsporófilos con brácteas estaminales dispuestos en forma helicada, cada uno con 4 o más arcos polínicos. El polen sin vesículas aeríferas. En los conos femeninos son solitarios, están en las ramas terminales. A menudo son de gran tamaño, con varias brácteas tectriles dispuestas en forma helicada, cada uno con un solo óvulo, y las semillas libres con los macrosporófilos. Bueno, comenzando con el primer género que se va a abordar, que es el Agathis. Dependiendo el autor que se consulte, se estiman alrededor de 13 a 22 especies registradas. Son árboles perennes que alcanzan grandes alturas, desde que van de los 40 metros y con un grosor de más o menos 2 metros de diámetro. La mayoría son monoicos, pero hay excepciones con algunos de ellos dioicos. Y lo que los va a separar de los otros géneros está en la morfología de las hojas, cuya filotaxia puede ser por lo general opuesta o decusada. Siempre hay peciolo, que es corto, y el margen de las hojas es muy variable, que va desde lo elíptico, lanceolado, incluso coracoide u ovalado. La nervadura siempre va a ser paralela y siempre termina entrecruzándose en la parte apical y en la base del margen de la lámina. Además de todo, la morfología de los conos, y sobre todo los femeninos, es lo que lo va a separar de las especies. Los conos femeninos o de semillas tienen una forma globosa u ovoide y están formados por escamas que están muy imbricadas entre sí. En cambio, los conos masculinos tienen una forma cilíndrica y una coloración más oscura y más alargados. La semilla es ovoide y plana y además tiene dos alas, de las cuales una de ellas es funcional y la otra es más bien vestigial, además de que está adherida a la superficie de la escama, de modo que cuando la semilla se cae, se lleva como esa escama con ella a donde se haya depositado.
La corteza tiene una textura lisa y una coloración externa grisácea, pero es muy fácil de desprender y por dentro tiene más una coloración rojiza. Las yemas, en cambio, tienen igualmente una forma globular, igualmente que los conos femeninos, están compuestos de escamas imbricadas y superpuestas, y los óvulos propiamente no están fusionados a ellas, sino hasta que se fecunda y se forma la semilla. Y como una observación adicional, cuando un fragmento de la planta es desprendido, secreta una sustancia lechosa. Bueno, para el género Araucaria, pues contamos principalmente entre unas 18 y 19 especies. En alguna literatura encontré que se llegaban a clasificar hasta 20 especies. Pues estas, las especies que se encuentran dentro del género Araucaria, son muy longevas, pueden llegar a vivir hasta los 1000 años fácilmente, como Araucaria araucana. También son muy altos, son árboles que llegan a medir desde los 30 metros hasta los 80. Se ha registrado, por ejemplo, en Araucaria hunsteini, que son árboles demasiado altos. Bueno, haciendo como un tipo de spoiler, más adelante veremos que este preciso árbol, por sus conos, es llamado un árbol muy peligroso. Ya veremos las medidas de sus conos. En los diámetros hay unos árboles bastante anchos, bastante gordos, por decirlo así, como Araucaria angustifolia, que dichosamente tiene su nombre como muy angosto, lo que es lo contrario, ¿no? En lo que es su sexualidad son mayormente dioicos, también se encuentran monoicos dentro de estos. Su filotaxia, pues ahora sí que todas las hojas se encuentran puestas de manera helicoidal alrededor de lo que es el tallo. Las ramas tienen un arreglo que es verticilado, quiere decir que están puestas como a forma de pisos a lo largo de lo que es el tronco. Están las hojas muy imbrincadas, una especie de tejas. Del peciolo, dentro de este género podemos encontrar que este es un aspecto muy significativo, ya que no cuentan con algún peciolo, se encuentran adheridas de la base es bastante ancha. El margen de las hojas, pues se le denomina como entero o liso, ya que no cuenta con ningún tipo de ornamentación, como algún tipo de vellosidad. Las nervaduras son paralelas, muy densas, casi no se logran apreciar a simple vista. Para lo que es los conos, gracias. Lo que son los conos, era lo que les mencionaba hace un momento, que es muy considerado este árbol como peligroso, lo que es el Hunsteini, ya que es muy alto. Y también el Big Willy, que tiene conos demasiado grandes, con un diámetro hasta de 30 centímetros fácilmente. Son conos que llegan a pesar 18 kilos aproximadamente los femeninos. Los masculinos son más chicos, más pequeños. De hecho, duran pues menos tiempo, pero descargan bastante cantidad de polen. A comparación de los conos femeninos, que son bastante duraderos, bastante eh, longevos, se le podría decir, ya que llegan a madurar o a tardar en madurar hasta 1 año y medio. Lo que es sus semillas son demasiado grandes, son conocidas como los famosos piñones, como en Araucaria araucana, que es utilizada de forma cultural y tradicional en algunas, pues lo que son culturas indígenas de Sudamérica, de Australia. Bueno, encontré que se ocupaban en rituales y ofrendas. Lo que es su corteza también es muy gruesa,
generalmente resquebrajada, pero también podemos encontrar un tipo de corteza llamada papiracia. Esta se encuentra como en el Araucaria columnaris, que hay de estos allá en Ceú. En las yemas, la yema apical es a menudo muy distintiva, de gran tamaño, se puede definir porque está muy protegida por todas estas hojas, y los óvulos pues son solitarios, cada escama contiene un solo óvulo, y pues sus observaciones es que estos árboles muchas veces son considerados como árboles de los cuales se alimentaban los dinosaurios, ya que tienen un registro fósil muy, muy antiguo, se remonta desde el Jurásico, y pues de hecho, bueno, como un dato, un pequeño dato, es que estos árboles se cree que eran, o es el motivo por el cual muchos dinosaurios, que aquellos los conocemos comúnmente como cuellos largos, coevolucionaron, debido a que estos son muy altos y tienen su frondosidad hasta la punta. Entonces ellos tenían que alcanzar estas partes frondosas del árbol. Ok, ahora hablemos un poco sobre su distribución. Esta familia generalmente está ubicada en el hemisferio sur del planeta, generalmente en selvas tropicales, y podemos encontrarlas en América del Sur y en el suroeste de Asia y del Pacífico Occidental. Los géneros, bueno, el género de Wollemia fue descubierto en Australia. Agathis es originaria de Oceanía, Malasia y de las Filipinas. Y el género de Araucaria está en América del Sur, en el sudeste de Asia, en Australia y en algunas islas del Pacífico. No hay mucha diversidad, por lo que se le considera baja, y su distribución se debe a que tiene una capacidad de dispersión hacia y por las islas, pero están sujetas a perturbaciones volcánicas que son frecuentes y pueden ser destructivas. Es por eso que tienen una diversidad baja. Lo que sí es que son muy longevos. Estos árboles pueden esperar el suficiente tiempo para que pasen los intervalos entre estas perturbaciones volcánicas. Y tienen un hábito emergente. Estos disminuye la competencia con las angiospermas de estas regiones. ¿Cuáles son los factores del control de la abundancia de las araucarias? Son más que nada los incendios frecuentes que hay en las zonas en donde estos árboles están, ya sea por quemas aborígenes o el clima seco del lugar, o incendios por rayos, tormentas eléctricas, y esto provoca descensos generalizados. También pueden ser los pocos incendios, puede ser por el clima húmedo. En el clima húmedo las araucarias prosperan y son especies dominantes en lugares donde el clima es húmedo, a diferencia de los climas secos en donde hay los incendios. La importancia que tiene esta familia en el mundo es que hay 4 taxones en peligro crítico, 12 en peligro y 10 vulnerables, el cual quiere decir que el 70% de la familia de estos árboles está en peligro. Y esto se debe a por ejemplo, la conversión del hábitat, ya sea para cultivos agrícolas o en ciudades,
también se debe a la tala de la madera, ya que se utiliza mucho, ya lo veremos en lo de la importancia económica, el pastoreo, ya sea para ganado, y también al cambio climático que hay en el planeta actualmente. Ok, empecemos hablando sobre su importancia ecológica. Estos árboles sirven como protección al suelo, ya que participan en el ciclo de los nutrientes y dan refugio y alimento a distintos organismos como animales. Eh, También son indicadores del clima, son indicadores climáticos. Si hay araucarias en un lugar, puede significar que hay un buen, que el clima y que las condiciones han estado lo suficientemente como estables durante el tiempo por lo de las condiciones que se necesita para que crezcan. Su importancia económica es que la madera puede ser utilizada para muchas cosas, como muebles o como construcción. Eh, la resina y el aceite se utiliza para hacer barnices o pegamentos. También sabemos que las araucarias se utilizan de forma ornamental, porque se me había pasado a comentar que ya, aunque sea una especie que sea del hemisferio sur, que esté en América del Sur y en Asia, en Australia, ha sido introducida a México y aquí se utiliza de forma ornamental casi siempre. También en algunas culturas, como en Argentina, los piñones se utilizan como alimento. También vi que los pueden transformar en harina para hacer ciertos panes y también su resina sirve para hacer ciertas mezclas medicinales. Y su importancia evolutiva es que tienen origen en el Mesozoico y pues se les llama fósiles vivientes, pero como ya vimos en clase, ese es como un término mal utilizado. Pero lo que sí es que esta familia es sobreviviente a grandes extinciones que ha habido en la historia del planeta y son evidencia de la teoría de la deriva continental por su ubicación. Y bueno, también vamos a presentarles el artículo titulado Phylogenetic Analysis of Araucariaceae, Integrating Molecules, Morphology and Fossils. Esto escrito en la revista Chicago Journals y realizado por Ignacio Escapa y Santiago Catalano. Este trabajo se centra en el estudio de la familia Araucariaceae, un grupo de coníferas que incluye los árboles más antiguos, como las araucarias, y actualmente se distribuyen en el hemisferio sur, como dice en el artículo. El objetivo principal del artículo en sí fue revisar las relaciones evolutivas dentro de la familia, y para eso los autores utilizaron un enfoque combinando los datos moleculares, los datos morfológicos y también el registro fósil. Entonces utilizaron esos tres. Y así analizaron especies vivas también como extintas. Y para lograr esto, los autores realizaron un análisis filogenético de 23 regiones genómicas, ADN plastidial, nuclear y mitocondrial, 62 caracteres morfológicos de especies actuales como fósiles, y en total se estudiaron 39 especies del grupo, 31 vivientes y 8 fósiles, además de representantes de otras familias de coníferas utilizadas estas como grupos externos. Y bueno, mi compañero les va a explicar más sobre los resultados del artículo. Bueno, como ya comentó mi compañera, este estudio hacía un análisis filogenético, hacía un árbol de parsimonia, en este caso usando valores de jackknife. Posteriormente los vamos a abordar, pero primeramente tenemos que enfocarnos en esta distribución, en este árbol, en el que a su lado, bueno, en la parte en donde se ve el árbol, podemos ver que es grupo hermano de Podocarpaceae, parte de que
En el artículo se abordaba y se incluyeron todas las familias de coníferas y también se hizo un estudio y se corroboró la monofilia en el caso de que eran grupos hermanos, en el caso de Araucariales como orden en el que están Podocarpaceae y Araucariaceae. En este caso vamos a abordar de forma un poco detallada cuáles son las características que los combinan o que los hacen grupos hermanos. Disculpen el ruido, pero más o menos lo que quiero que se enfoquen en este caso es que se dividen en dos clados en este esquema. Está el clado agatoide, en el que se incorporan los grupos Golemia nobilis, que es uno de los géneros que solo es monotípico, solo tiene a Golemia nobilis. Y en el caso de agatoides, que se agarraron algunos ejemplares del registro fósil, pero como ustedes pueden darse cuenta, en la parte en donde se ven las escamas hay una gran diferencia marcada que si no se explica es indistinguible. En el caso de donde se nota la W, podemos identificar que es el ala, que para el clado de Araucaria se pierde, pero se incorpora con la lígula. En este caso es la lígula en el esquema rojo de la escama, es esta como incorporación o esta eh, formación extendida que tiene y cumple otros propósitos en su germinación. Y obviamente en las imágenes que lo complementan podemos ver las grandes diferencias. Sé que el clado no está no está comprendido en México y solo tenemos en este caso Araucaria, pero siempre es bueno tener las herramientas para identificar en este caso. Como ustedes pueden darse cuenta con las imágenes, tenemos de este lado a Podocarpaceae, en el que en la parte superior tenemos a su epitatum y posteriormente tenemos al óvulo, que son parte de las sinapomorfías. Como ustedes pueden observar, aunque son en este caso de familias diferentes, ambas solo presentan un óvulo en la escama. En este caso, el epitatum se pierde en las brácteas de las araucarias, pero aún son identificables. Y de un lado está, si no mal recuerdo, está Agathis montana, en estas que tienen alitas en las imágenes mostradas, y en el otro caso tenemos a Araucaria columnaris, una familia muy, muy reconocida, a menos y la tenemos en México. Si llegase a ver algún día la probabilidad de que estas cosas suelten sus conos, que todavía las especies, en este caso los ejemplares que tenemos en el estado de Puebla no están en la madurez, pero si en algún caso, pues podrían llegarse a identificar y corroborar las afirmaciones que estamos haciendo. Si escuchan mucho ruido, perdónenme ustedes, vivo en una colonia peligrosa así y escandalosa, pasa de todo, así que no se me preocupen. Si se escuchan disparos y apago la cámara, ahí sí preocúpense. ¿Podrían pasarle a la siguiente imagen, por favor? Eh, Bueno, si tienen, bueno, ahorita que no se pasa, en este caso tenemos una politomía, bueno, se ve igual de este lado. Las cosas que son como que tienen la filogenia y que parecen tener una misma línea, varias secciones, son politomías y son regiones en las que todavía no existe un acuerdo de cómo. Y si ustedes pueden darse cuenta, y si escucharon la definición de mi compañera en el que eran 31 especies vivas, 8 fósiles, entre las 8 fósiles están géneros que en este caso son Guairiraparia y Emdawea. Si tengo algún error en pronunciación, discúlpenme. Son nombres que les han de haber puesto en relación a regiones en Australia y que tienen orígenes en estos dialectos pues de la región aborícolas y desconozco cómo se pronuncian de forma correcta. Pero son estas dos que se pueden ver en la parte superior, como bien dice, en Wadea microcarpa y Guairaraparia middelani, que son estas dos que podemos ver en las imágenes, son estos dos registros fósiles en los que se basaron. Evidentemente de aquí no se pueden extraer caracteres moleculares, pero es indispensable para realizar la filogenia, ¿no? En este caso, volvemos a los esquemas en los que podemos ver el ala, el óvulo, en este caso, cómo se distribuyen y cómo podemos empezar a realizar, en este caso,
relaciones en cuanto a sus caracteres morfológicos, que como bien comentaba mi compañera, y son en este caso 69, si no mal me equivoco, pero algunos son continuos y algunos son discretos. Posteriormente los vamos a abordar. En este caso estamos viendo caracteres discretos, que implica que no presentan muchos cambios, como por ejemplo podría ser ausencia y en este caso ausencia y presencia, pero posteriormente vamos a ver caracteres continuos que como en la relación de las hojas. Pero regresando a esto, a este clado en específico, como ustedes pueden darse cuenta para el caso de Araucaria, el estudio demostró que existen secciones ya antes identificadas, ya antes nombradas y que se definían como monofiléticas y que este estudio corroboró que eran monofiléticas. En el caso del clado agatoide, en el que se congregan los géneros Golemia y Agatis, y en el otro caso que es el clado Araucaria, en el que se comprenden todas las araucarias, que vamos a abordar con mucho más, en este caso con mucho más énfasis. La siguiente, por favor. Eh, Ok, acá esto es muy interesante y son de las cosas en las que el artículo las discute, pero a mí me generan un poco de controversia. Es importante resaltarlo. Si ustedes pueden darse cuenta, está dividida Araucaria, como antes les había mencionado. Acuérdense que está el clado agatoide, en el que comprende a de verdad, les pido disculpas por la colonia en la que vivo. Está el pesado agatoide, en el que comprendemos a Golemia y Agatis. No se va, ya se- En el que se comprende Golemia y Agatis, pero estamos en este caso ya partiendo del clado Araucaria. En este se comprenden 4 secciones identificadas, que es Araucaria, Punya, Intermedia y Eutacta. Eutacta es este clado en el que ahorita están viendo puros ejemplares de Eutacta, en el que podemos identificar de izquierda a derecha Araucaria heterófila, en la otra es Araucaria montana, posteriormente está Araucaria columnaris y últimamente está Araucaria subulata. Si ustedes pueden de forma un poco intuitiva, pueden darse cuenta que estas hojas se disponen y tienen una comisura o tienen una abertura, tienen una longitud diferente. Quizá no es visible a simple vista o quizá es un poco difícil de interpretar, pero si tienen la oportunidad de checar las imágenes con lujo de detalle, estas hojas discrepan en cuanto a tamaños y formas y tienen una relación en cuanto a su monofilia. Como pueden darse cuenta, las especies en este caso en el árbol, que presentan color rojo son especies de hojas largas, hojas grandes, como la vista en Araucaria montana, que si pueden ver son hojas más gruesas, más largas. Posteriormente están las hojas pequeñas distribuidas en la costa, que son las que son de azul rey. Y posteriormente están las hojas chiquitas, pero que no tienen distribución, o sea, tienen una distribución interior. ¿A qué se refiere con interior? Que no son costeras. Y únicamente hay una araucaria que presenta en el clado de Nueva Caledonia, que no presenta hojas pequeñas. El artículo no lo discute mucho, pero haciendo énfasis en cosas que hemos visto, puede ser que este ejemplar haya tenido una regresión y haya obtenido los caracteres que estaban presentes muchísimo antes con ancestrales. Es una de las cosas que no se debaten con lujo de detalle en el artículo, pero que pueden ser interesantes. Igual aquí vemos politomías que pueden ser resueltas. Y para hacer énfasis y enfocar una de otras cosas, estos árboles se hicieron con una técnica que se llama jackknife, que son los análisis de jackknife, que para quien no los entienda y es parte fundamental de este artículo para
entender por qué el rigor de este artículo. Imagínense que ustedes tienen una matriz en la que agrupan todos los datos comprendidos para su análisis, en este caso los datos antes mencionados, y que posteriormente realizan su árbol, con principio de parsimonia y todo lo relacionado. El principio o el análisis de Jackknife lo que permite o lo que hace es que agarra los caracteres y quita el 30%. El autor puede determinar, pero como por así decirlo, está predefinido por 30% y posteriormente analiza e itera todos los árboles quitando caracteres. Es como si tuviéramos 10, quitan 3 o quitan 7, y después empiezan a hacer filogenias con esa información. Obviamente se vuelve muy riguroso porque si un árbol se repite a pesar de que le quitas o hay ausencia de caracteres, em, esto hace que haga más rigor. Entonces, había en los árboles anteriores, antes vistos, se podían ver que había árboles que colapsaban si no presentaban el 50% de aparición. Entonces, este es uno de los artículos en el que ocupan esta clase de técnicas y lo que permite dar más rigor. Actualmente la APG y todo eso hace difícil el entendimiento o la incorporación de caracteres morfológicos, tanto continuos como discontinuos, pero para dar apoyo a este artículo en el que ocupamos, actualmente los clados mencionados siguen no tan intactos, han presentado una que otra modificación, pero se comprenden semejante a como estaban comprendidos. O sea, para la actualidad estos clados y estas monofilias siguen presentes y pues es interesante de ver, ¿no? Es un clado que, digo, es un trabajo hecho con mucho rigor. Entonces, a pesar de que aún comprenda caracteres morfológicos y los respectivos 19 plástidos, 2 mitocondriales y 2 nucleares, y obviamente la incorporación del registro fósil, pues lo hacen algo bastante, un artículo de bastante rigor, en el que, pues, si tienen interés en este caso en la familia, puede ser muy interesante para empezar y tener una concepción como general. Y pues, oigan, creo que ya no hay otro, si no mal recuerdo. Creo que es la tabla. Bueno, para ir finalizando, se realizó una tabla comparativa de los géneros presentados, empezando primordialmente con la taxonomía, correspondiente a la división Pinophyta, clase Pinopsida, orden Araucariales y familia Araucariaceae, dividida en los dos géneros expuestos, Agathis y Araucaria, cuya distribución difiere sobre todo en la parte de, el género Araucaria, aunque primordialmente ambas vienen de Europa y de la parte de Oceanía y alrededores. Sin embargo, Araucaria se extiende hasta otros continentes como lo es América y las islas del Pacífico. Dependiendo del autor que se consulte, tenemos registradas 13 a 22 especies de Agathis y 13 a 20 especies de Araucaria. Primordialmente se creía que databan del Jurásico, sin embargo, estudios recientes del nuevo registro fósil, se encontró una especie de Araucaria que provenía del Triásico superior hace aproximadamente 225 millones de años. A su vez, la morfología, nuevamente recalcando en la parte de las hojas, que es lo que separa a los géneros, encontramos filotaxia principalmente opuesta y decusada para el género Agathis, mientras que en Araucaria es más helicoidal y esquamiforme, además de que no presentan peciolo, y sin embargo Agathis sí lo hace. El margen es mucho más variado en Agathis, mientras que en Araucaria siempre va a ser liso. En la sexualidad, Agathis es mayormente monoica, pero hay excepciones, y Araucaria es mayormente dioica, y nuevamente hay excepciones. Y las semillas para Agathis son ovaladas y tienen 2 alas, y para las semillas de Araucaria no tienen alas y sin embargo tienen una forma coniforme, como se aprecia en las imágenes. Y los óvulos de Agathis no están fusionados a la escama,
mientras que los de Araucaria sí lo van a estar. Y eso sería todo, sin olvidar las dos preguntas para los equipos que nos están viendo. La primera pregunta es: ¿qué órganos de la planta de estas familias son los que se usan para diferenciar primero géneros y luego entre especies? Y la segunda pregunta es: ¿qué morfologías distintas podemos encontrar para cada uno? Gracias. Ya dejaste de grabar.